Buenas a todos, esto es La Cuenta Suma en YouTube y básicamente se trata de un canal que trata de armonizar espiritualmente a las personas que vean mis vídeos para que sean más felices, para que encuentren la felicidad y utilicen herramientas y reflexiones que en este canal se hacen para que estas personas puedan mejorar su día a día y sus relaciones con los demás, pero sobre todo sus relaciones consigo mismos. Bien, hace 10-11 meses que en Instagram, en la cuenta Suma, empecé a dar ciertos inputs, frases y vídeos en los que hablaba del amor, hablaba del crecimiento espiritual, del crecimiento personal, del desarrollo emocional, pero nunca he hecho honor a la verdad, puesto que nunca he explicado cuál es la base, cuál es el origen de todo esto, de dónde me viene todo esto. Y ahora os lo voy a explicar. Aquí voy a dar un pequeño salto que va a dar lugar a un nuevo formato quizás, o que empiece a tener representación a partir de ahora en el canal. Yo hace 10-11 meses que trabajo sobre este tema, pero es que hace más o menos un año y 2 meses, llegó a mis manos un vídeo que era una conferencia médica en la que unos doctores en la Universidad de Alicante, en España, hacían una conferencia a otros doctores explicando que tenían ciertas evidencias médicas de que después de la muerte había algo. Esto a mí me llamó profundamente la atención, puesto que yo esto de la vida después de la vida y todo esto me había parecido siempre una utopía, lo hablaban las personas que hablaban de que éramos seres de luz y nunca le había dado importancia a este tema y de hecho lo descartaba en la mayoría de mis conversaciones. O sea, era una persona que cuando alguien me decía eres un ser de luz yo pensaba que soy un semáforo, o sea, no lo entendía. Pero empecé a tirar del hilo porque me pareció sorprendente que personas facultativas, personas que estaban tan bregadas y tenían tanto conocimiento, estuvieran ni siquiera planteando el hecho de que pudiera existir vida después de la vida. Yo no sé si existe algo, no existe algo. Yo tenía unas ciertas dudas, pero no tenía unas creencias claras. Eran unas creencias, como aquel que se acoge a una mentira, pues para salir airoso, o se coge a una mentira, pues para tener una esperanza, ¿no? Pero no tenía una certeza absoluta de la existencia de eso, ni de la existencia de Dios, ni de la existencia de nada. Y claro, yo no soy católico, no soy una persona religiosa y no lo he sido nunca, y creo que nunca lo seré. Sí que me gustan los valores cristianos y tal, pero es un tema de otro costal y yo creo que ya hablaremos de esto más adelante. El caso es que, a partir de ese vídeo, que lo impartía el doctor José María Segarra, pues me pareció increíble ver que había una parte de la comunidad médica que estaba investigando esto y empecé a buscar información. Empecé con vídeos, empecé con documentales, con testimonios, empecé a comprar libros, que en otro vídeo os hablaré de los libros, os lo presentaré los libros y así pues tendréis también una guía de qué leer si os interesan esos temas. Empecé con libros desde Raymond Moody hasta el cardiólogo holandés Pim van Lommel, que es el que ha hecho un estudio quizás más elevado, y poco a poco y tirando del hilo, pues me fui dando cuenta de que en los últimos 50 años 25 millones de personas aproximadamente habían tenido eso que se conoce como ECM, experiencia cercana a la muerte. Personas que en un momento dado han tenido pues una parada cardiorrespiratoria o una parada cerebrovascular, un infarto cerebrovascular, se les estaba monitorizando y han visto que sin ningún tipo de actividad cerebral, sobre todo monitorizando aquellas partes del cerebro que pueden estar estimulando la creatividad, por ejemplo, tenían unas vivencias, o personas que han tenido un accidente de tráfico, que no se les ha sedado, no se les ha puesto anestesia, que no han sufrido ataraxia, se les han vuelto, o sea, se les ha recuperado, y cuando han vuelto nos han hablado de una hiperrealidad, de una realidad que era mucho más real que esta. Es algo en lo que coincide en el 100% de las experiencias cercanas a la muerte. Unas van más lejos que otras, dependiendo del tiempo que esa persona está clínicamente muerta. El caso es que, tirando del hilo, descubres que en la revista científica The Lancet, que es una revista de divulgación médica científica en la que tú no puedes publicar solo con evidencias, sino con pruebas, durante 25 años se llevó a cabo una serie de pruebas que han demostrado que existe vida después de la vida y lo publicó Pim van Lommel en la revista científica The Lancet. Es algo que podéis encontrar en Google, que no lo estoy diciendo yo, es algo totalmente público. Y a partir de ahí empecé a investigar. Ese investigar me llevó a transformarme. De hecho, ya lo explica este señor, que cuando investigas puedes llegar a transformarte. ¿Qué significa transformarse? Estas personas, cuando tienen esas experiencias, sufren unas transformaciones en su vida. Resulta que cuando investigas este fenómeno, ese fenómeno de transformación también se da en ti. Y eso es lo que a mí me ocurrió. Empezó a darme yo empecé a notar que había un cambio que me transformaba más o menos en agosto-septiembre del año pasado. En octubre-noviembre
tuve una especie como de depresión. Después leyendo me di cuenta de que aquello había sido una especie de despertar espiritual. Y a partir de ese despertar espiritual se arremolinó en mí unas sensaciones y un control de las emociones que yo no había sentido hasta el día de hoy. Hoy tengo un control de mis emociones que no había tenido en mi vida. He comprendido el amor y la felicidad como nunca lo había comprendido. Y gracias a descubrir que existen pruebas médicas y científicas de eso, empecé a tener una tranquilidad y una esperanza que no había tenido en mi vida. Descubrir a partir de 25 millones de testimonios de 25 millones de personas que existía algo más allá, que esta vida no lo era todo, que esta vida ni siquiera era real, a mí me dio una esperanza. Lo que pasa es que cuando eres una persona como yo, que soy principalmente escéptico y necesito pruebas de todo, hablar sobre esto me ha complejado siempre. Por eso durante un año prácticamente en Instagram no he explicado el origen y la base de todo esto, por miedo a que me tomaran por un loco. Y probablemente a lo mejor estés viendo esto y estás pensando que estoy loco. Pero hoy me ha vuelto a suceder algo y ese algo me ha hecho pensar que no estoy loco y que si alguien piensa que estoy loco es porque todavía no ha hecho su camino. Y no pasa nada. Y yo tengo que poder decir lo que siento y lo que pienso, porque con la locura con la que vivo es con la que voy a morir y por lo tanto es con la que me toca vivir. Y si me toca vivir con ella, pues mejor que aceptarla, disfrutarla y que me sirva de algo. Bueno, voy a dejar este vídeo aquí, pero quiero que sepáis que a partir de aquí voy a empezar a hablar de muchas cosas. Principalmente, qué es aquello que se aprende, cuál es nuestro propósito, qué debemos aprender aquí, qué debemos hacer, qué están viviendo estas personas que tienen esas experiencias. Y más adelante hablaré pues de lo último que estoy investigando, que es fantástico. No son pruebas, sí, son evidencias, miles de evidencias de lo que hay justo entre vida y vida. Quizás le explote la cabeza a esos que no creen en la reencarnación, pero lo siento, también existe. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste, como mínimo este vídeo es de una pincelada, una base de por dónde van a ir los tiros en este canal a partir de ahora, porque van a ir por ahí.